Bueno, esto es un factor que va a multiplicar al coeficiente estructural y, por supuesto, en última instancia, el espesor, que es el más importante. Multiplicamos estas tres variables y obtenemos el número estructural de aporte de cada una de las capas. Por ejemplo, la asfáltica aporta 6,60 centímetros, o que si pasamos a pulgadas es 2,6 pulgadas, ¿no? La base aporta 3,78, la subbase 3,96. Suma 14,74. ¿Cuánto tenemos acá? 14,07. Es decir, este es el requerido. Y yo tengo acá lo propuesto. Está por ahí. Tampoco acá no me puede dar 15 o 16, 17, ¿no? No, sí puede, pero sería sobredimensionar. Ni tampoco por debajo, ¿no? Ese es el criterio, ¿no? Así de elemental para diseñar o utilizar esta hoja de cálculo del ASTO 93. Pero eso es solo para efectos del cálculo, digamos, original. ¿De acuerdo? Hay que verificar esos espesores que les decía. Si yo diseño estos espesores, hay que verificarlos. ¿Ok? Ya veremos en un momento un ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos existen programas de investigación como el SHARP, ¿no? Que realizan estudios, hasta el momento existen, por supuesto, ¿no? Pero esto data de hace medio siglo, ¿no? Estudian el desempeño de pavimentos a largo plazo. Es decir, no se hace evaluación de 3 meses, de 3 años, ¿no? De 2 años, de 6 meses, ¿no? Se hacen evaluaciones permanentes, ¿no? Y no solo, pues, 3 o 4 proyectos, ¿no? Aquí tienen ustedes una cantidad de lugares, ¿no? De los experimentos viales ASHO, desde la época ASHO, década del 60, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Todas las investigaciones que existen, que han sido continuadas por el programa Long Term Pavement, Performance Pavement, ¿no? Desempeño de pavimentos a largo plazo. ¿Ok? Todos estos son los lugares donde se han practicado experiencias viales ASHO. Y por supuesto ASHTO también. Bueno, la condición estructural de un pavimento, ¿no? Como hemos podido observar, se puede definir con el número estructural efectivo, ¿no? Sí, pero ese es el número estructural, digamos, la resistencia que tiene en el momento. ¿Con qué se debe comparar? Con el que debía tener, ¿no? O con el número estructural del proyecto. Se proyectó para un número estructural 4, ¿no? 5, 6, y resulta, pero para 10 años, pero resulta que a los 2 años hago la evaluación y eso ya tiene 2 o ya tiene 3. Entonces, a esa comparación se conoce como condición estructural del pavimento, o ICE, índice de condición estructural, ¿no? Porque del 100%, ¿no? Si estamos en la mitad y ya ha perdido la mitad, pues bienvenido, está caminando bien, ¿no? Pero, y claro, está caminando bien, pero podría ser que nosotros ya no necesitamos los 5 años próximos, sino intervenimos, evaluamos para aplicar una intervención y que ya no sean 5 años más, sino sean 10, 15 o 20. Entonces, para eso tendríamos que proyectar una estructura también que cumpla, ¿no? Dependiendo del número n, que cumpla pues con una condición, con un número estructural, ¿no? Mayor. ¿Y cómo se calcula ese índice de capacidad estructural, ¿no? O índice de condición estructural? Es con los números estructurales efectivos, ¿ok? Y el del proyecto. En este caso, miren, tenemos, si este es el número estructural efectivo, por tanto los valores, se divide con el número estructural del proyecto, ¿no? O sea, con el que debió ser, y aquí me dan los ICES, que va a ser simplemente un porcentual, ¿no? 4 entre 4 prácticamente es 100%, ¿no? Acá está 100,5. Está en azul porque, claro, quiere decir que no le ha pasado nada, ¿no? Pero, por tanto, ¿cómo cuantifico esa condición estructural? ¿Cómo? A través de la ecuación de la ASHTO, que es esta que aparece aquí en esta casilla, H sub AC, que es el espesor de concreto asfáltico, igual al número estructural del proyecto, a este SNP, menos el número estructural efectivo, dividido por el número estructural que tiene la capa de concreto asfáltico, que en este caso puede ser 0,44, 0,42, 0,43, va a depender, por supuesto, del módulo. Y bueno,
Y ese resultado, para el caso de la estaca 62, que tiene un índice de condición estructural de 100%, me da menos 0,12. ¿Qué significa? No existen, pues, este H es espesor, no existen espesores negativos, por eso lo hemos puesto en rojo. Cuando D negativo, eso significa cero, significa que no tenemos que hacer nada estructuralmente. Probablemente tendremos que cerrar fisuras, sellar fisuras, ¿no? Por ahí, pero nada estructural. ¿Ok? Y claro, esa es una condición buena, ¿no? Si nos vamos a la clasificación que le da el PCI, comparamos, ¿no? Con este índice de condición estructural, ya no índice global de condición, ¿no? Índice global de condición de pavimento, que es el PCI, ¿no? Que obedece pues simplemente a una inspección expedita, ¿no? Visual. Bueno, tiene que ver esa clasificación, esa calificación que le da, ¿no? Es buena la condición cuando el espesor de concreto asfáltico, porque esta es una formulita para calcular el refuerzo en términos de concreto asfáltico, según el ASTO, que necesita mi pavimento para poder, ¿no?, restaurarlo. Muy bien, 0, menos 0,12, 0. En el siguiente tenemos 11,08 y eso ya es positivo. ¿Por qué? Porque me da el IC en porcentaje 52%. Eso quiere decir que yo requiero, ¿no?, que la condición es débil, fraca, como dicen en Brasil, débil. Muy bien, 11,08 centímetros. Y así por el estilo. ¿Cuáles son los resultados de la evaluación estructural de un pavimento, ¿no? En este ejemplo podemos aclarar. Para la determinación de la condición superficial, funcional y estructural de un pavimento, porque en realidad no se evalúa solo la parte estructural, también se hace superficial y funcionalmente, porque necesitamos saber cuál grado de fisuramiento, necesitamos saber el nivel de confort, ¿no?, de regularidad superficial que tiene mi pavimento, cómo se comporta cuando voy con mi vehículo a 60, 80 kilómetros por hora, ¿no? Se deben auscultar en realidad para determinar estos tres aspectos del comportamiento de un pavimento, utilizando en lo posible ensayos no destructivos, ¿no? Siempre ensayos no destructivos, porque el nombre lo dice, no destruyamos el pavimento para obtener una respuesta de él, ¿no? Porque esta destrucción, no solamente por la propia destrucción, sino también por lo que es el tiempo que demanda, ¿no?, y por lo localizado que significa el ensayo. Índice de condición funcional o índice de regularidad internacional, conocida como IRI, se debe tomar a partir, ¿no?, de medidas en campo con porfilómetros láser, ¿no?, que verifican la funcionalidad del pavimento. También ensayo no destructivo, índice de condición superficial. Bueno, esto ya se solía hacer y hasta hoy, hasta la actualidad, se practica, ¿no?, la inspección visual o levantamiento, ¿no? Vía la experiencia de un profesional, ¿no? Aunque actualmente ya tenemos el levantamiento con cámaras de alta definición, ¿no?, cámaras de vídeo de alta definición, que identifican y levantan las fallas superficiales del pavimento, ¿no?, sin mucho esfuerzo, ¿verdad?, sin mucha subjetividad, ¿no?, a veces porque depende, claro, la experiencia es insustituible, es verdad, pero puede ser también subjetiva. Entonces, esto nos ayuda. No dejemos de lado la experiencia, pero esto nos ayuda. Índice de condición estructural. A partir de la lectura de deflexiones recuperables, ¿no?, a nivel de superficie de rodadura, se obtiene la respuesta elástica de la fundación y de la estructura del pavimento. Con esto se determina su capacidad de desempeño estructural, ¿no? Bueno, esto también es un ensayo, como ya lo hemos explicado, no destructivo, ¿no? No, las diamantinas son ensayos semidestructivos porque localizadamente, ¿no?, en diámetros pequeños, ¿no?, en briquetas, ¿no?, en diamantinos de diámetros de 10 centímetros y la profundidad del asfalto que puede ser 5 centímetros, bueno, en realidad es una semidestrucción y así, que así, entre comillas, se califica, ¿no? Pero evaluar a través de auscultaciones con deflectómetros, con perfilómetros láser, ¿no?, como cámaras de alta definición, en realidad no afectan para nada, ¿no?, la originalidad del pavimento. Solo esperan su respuesta. Y bueno, y con los parámetros que hemos venido explicando, que son necesarios para
definir el comportamiento del pavimento, esto debe tener un nombre, ¿no? Y se conoce como índice de condición global del pavimento. Ese índice de condición global, en iniciales C, S, E, F, A, C, ¿no? Tiene que ver con el SE con serviciabilidad, o sea, con PSI, ¿ok? Serviciabilidad, ¿no? El PSI o serviciabilidad se mide con el IRI, ¿de acuerdo? Se mide con el IRI, perfilómetro láser. FA, nivel de fisuramiento y agrietamiento, ¿no? Se define con el PCI, índice de condición de pavimento, inspección visual, fisuramiento, agrietamiento, ¿no? Que puede complementarse con las cámaras de alta definición. Y por último, el CE, que es el índice de condición estructural, ¿no? Por eso tenemos que el CFACE acá es igual a PSI más PCI más IC, condición estructural, que eso ya lo hemos repetido varias veces, que se obtiene a partir de la deflectometría, ¿no? Ok, bueno, el índice global CEFACE integra los resultados de la evaluación funcional o parámetro IRI, PSI, y el índice de condición estructural o ICE del pavimento, con la finalidad de proponer, ¿para qué esto, no? Para proponer una solución de mantenimiento o rehabilitación de la estructura del pavimento evaluado, si ese fuera el caso, ¿no? O sea, con este índice CEFACE, ¿no? Tenemos ahí también unas tablas que nos recomienda, sabe que tu pavimento no necesita ninguna rehabilitación, necesita solamente faenas de mantenimiento. O tu pavimento necesita una faena de rehabilitación, ¿no? Fresado, reciclado, qué sé yo. Y ya eso tiene que ver también con la expertise del proyectista, ¿no? Entonces, estos tres parámetros se integran, ¿ok? PSI o IRI, PCI, índice de condición de pavimento, nivel de fisuramiento y agrietamiento, y el índice de condición estructural. Entonces se integran y nos define el índice CEFACE. Aquí tenemos un cuadro, el que les decía, ¿no? Que para valores de CEFACE, valores de CEFACE para niveles de ¿qué? Del tránsito, el índice medio diario anual. Si es menor a 5.000 vehículos, entre 5.000 y 15.000 vehículos, o mayor a 15.000, ¿no? El índice PSI, recordando que el PSI depende directamente del IRI. Para una escala de 0 a 5, ¿no? En proyectos con IMDA, índice medio diario anual, menor a 5.000 vehículos por día, o 5.000 vehículos, si es 1, puede ser 1, 2 o 3, pero para estas condiciones, ¿no? 1, si el PSI es menor que 2,5, está en la mitad, entre 0 y 5. Si el PCI, índice de condición de pavimento en porcentaje, es menor que 30%, entonces se le da como índice 1 para este tránsito menor a 5.000. Y el ICE, si es menor que 80%, se le da valor 1. Correspondientemente para el caso, ¿no? De 2,54 de PSI, 30-60% de PCI, entre 80 y 100% del ICE, se le asume un valor 2 de índice, ¿no? Y conforme vamos avanzando con las otras columnas, tenemos para tránsitos entre 5.000 y 15.000 vehículos, ¿no? O sea, índice medio diario anual mayor a 15.000, pues aquí tenemos entonces los valores que le corresponden, los índices que le corresponden, ¿no? Dependiendo del PCI, del PCI y del ICE, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un índice medio diario anual o volumen medio diario anual de 406 vehículos, o sea, 406 vehículos estamos en menor a 5.000, ¿no? Con valores de PSI que significan SE, ¿no? En el índice global CEFACE, ¿no? PSI es de la serviciabilidad, es decir, el IRI, ¿no es cierto? Si para el ejemplo es 1, ¿no? El PSI, estamos aquí recordando el IgG que se utiliza en Brasil, ¿no? El
hasta 2, mire, entre 80 y 100. Hasta 2 entre 80 y 100 de condición estructural. Por tanto, 333 o 332 es una muy buena condición de pavimento, tanto así que no requiere nada estructural. Ya de 1,333 ya necesitamos recapeo. 1,333, porque aquí tenemos un PCI, ¿no? O sea, un nivel de serviciabilidad, ¿no? Digamos que sí, pues ya deja dudas, ¿no? Del comportamiento del pavimento, ¿no? Bueno, los métodos de diseño y evaluación estructural de pavimentos en realidad son métodos que se utilizan no desde esta década, de acá pasada, sino se utilizan desde hace más de 40, 50 años, ¿no? Algunos de ellos han sido actualizados, combinados, ¿no? Con métodos mecanísticos, pero en realidad las bases son siempre las que se utilizan, las que siempre hemos tenido, ¿no? ¿Qué parámetros y ensayos definen el diseño estructural de un pavimento? Ahí tenemos un esquema que nos muestra, ¿no? Que en realidad el inicio de los métodos de diseño para pavimentos nuevos o para evaluaciones estructurales, ¿no? Para rehabilitar pavimentos, para restaurarlos, ¿no? Es el criterio ASHO, o la prueba o método ASHO, ¿no? Que data de los 60, ¿no? A partir de ahí, bueno, se ha evolucionado, por supuesto, ¿no? Pero existe una tendencia, miren, esto que indica acá, esta línea punteada, hacia los métodos mecanicistas, ¿no? A partir de la década del 60, de la prueba ASHO, ¿no? Si ustedes observan acá, en el vertical tenemos el espesor del pavimento, ¿no? Se encontraban espesores, pues, con el criterio ASHO, ¿no? Digamos, menores, pero para un determinado número de repeticiones de carga. Lo que sucede es que la tendencia es a que el tránsito vaya incrementándose. Entonces, eso requiere, por supuesto, de un conocimiento, de una interpretación del comportamiento de los materiales, ¿no? Desde el punto de vista de la deformabilidad. Por eso es que el criterio que existe hasta el momento, el mejor y más actualizado, es el criterio de la deformabilidad. ¿Bajo qué forma lo utilicemos? Con software, con hojas de cálculo, con ábacos, ¿no? Eso no le quita el mérito, ¿no? El criterio de deflectometría, ¿ok? Los diseños actuales, ¿no? Están, la mayoría están en esta línea punteada más gruesa, en el criterio empírico mecanicista, ¿no? La proyección es que se llegue a un estado mecanicista, puramente mecanicista, ¿no? Pero en el momento no nos encontramos en ese estallo, en ese estándar, en ese nivel, ¿no? Estamos aquí, ¿ok? Empezó creciendo después de la Ashton, ¿no? Y el tránsito también pues, fue aumentando y, bueno, y las exigencias, pues, ¿no? Y empezaron a tender hacia la utilización de los softwares, ¿no? Con criterios empírico-mecanicistas, ¿no? Pues creció un poco y luego ha ido, digamos, tornándose asintótica, la horizontal, ¿no? Se mantiene ahí. La que viene creciendo, pero lentamente, ¿no? Es el criterio, pues, ¿no? La tendencia a los métodos puramente mecanicistas. Es decir, conocer las propiedades, ¿no? Mecánicas de los materiales, identificarlas, ¿no? Y que con ese conocimiento y a través de unos ensayos de laboratorio, ensayos de retroanálisis, etcétera, etcétera, podamos proyectar nuestras estructuras de pavimento, ¿no? Desde un escritorio, por qué no decirlo, que eso todavía no es real, ¿no? ¿Qué contienen las metodologías mecanicistas? Pretenden tener un enfoque puramente científico, es lo que les acabo de mencionar, ¿no? O sea, con un marco teórico suficiente que permita el análisis completo de la mecánica del comportamiento de un pavimento, ante las acciones del tránsito y del clima, que son los principales factores.
¿no? Esto significa un marco teórico en donde las propiedades fundamentales de los materiales se conocen y pueden determinarse en laboratorio o en campo. No es tan simple llegar a ese nivel. Esta metodología facilita la predicción correcta de la evolución en el tiempo de los diferentes deterioros que se pudieran presentar y, en consecuencia, aumentar, ¿no?, en gran medida la confiabilidad de los diseños, ¿no? Eso es, los diseños sean confiables, pero esa confiabilidad tiene que estar, pues, sustentada, ¿no?, en el conocimiento pleno del comportamiento mecánico de un pavimento, ¿no? Bueno, aquí tenemos una gráfica que nos muestra, ¿no?, la mejora de la confiabilidad de los diseños que pueden ofrecer, ¿no?, los métodos mecanicistas, ¿no? Por supuesto, ¿no? En realidad, esta curva lo que significa es que, fíjense, acá tenemos en el vertical porcentaje de proyectos rehabilitados, ¿no? Bueno, es indeseable, pues, que las fallas, ¿no?, que exista en un pavimento fallas prematuras, ¿no? Es decir, precoces antes del tiempo de vida útil, ¿no? Esta curva que viene a continuación, o la curva sigue aquí a continuación, indica el desempeño observado en diseños actuales, ¿no? No se encuentran dentro de este rango, dentro de este más menos, que es lo deseable, ¿ok? Porque todavía, hasta el momento, se manejan los diseños puramente empíricos, ¿no? No en toda América Latina, pero en gran parte sí, ¿no? También tenemos que destacar que la cultura de los criterios empírico-mecanicistas, ¿no?, ha crecido en los últimos tiempos, pero no es preponderante todavía. Sigue, por ejemplo, para nosotros, pues, nuestra agencia de transporte nos exige criterio ASTO 93. En Brasil no se utiliza ASTO 93, yo sé de paso. Y que es que para ello las condiciones en las que fue concebido el experimento ASHO es válido, pero para el lugar y su época, ¿no? Y tienen razón, porque también incluso los propios suelos, pues, de un país como tropical como Brasil, pues, no, en algunos lugares no se condice con clasificación AASHTO o SUX americana, sino ¿no?, se condice con otro tipo de clasificación específica, los suelos lateríticos, por ejemplo. Entonces no obedecen, pues, un material que tenga 15% de plasticidad, no necesariamente es un material de baja capacidad de soporte, no necesariamente. Una arcilla laterítica puede llegar a tener 30% de CBR, hasta 40%. En Sao Paulo, por las zonas periféricas, en algunos lugares tenemos bastantes suelos lateríticos con CBR de 40%, que incluso se han utilizado como materiales de base para vías de tránsito, de bajo nivel de tránsito, ¿no? Y revestimientos, ¿no?, encima de esa base de suelo laterítico con 40% de CBR, un revestimiento de 10 milímetros de micropavimento, ¿no?